Así es, Señor. Tu voluntad en mí. A ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo. Me rindo, Señor. Heme aquí, Señor, y me rindo. Yo te quiero conocer más, Señor. Quiero platicar contigo, Padre, como si te estuviera viendo, Señor. Porque tenemos que hablar, Señor. Porque tenemos que hablar, Señor. Te lo ruego, papá Dios. Gracias por tu hermosa presencia, Padre. Gracias, Padre, Señor. Eres bueno, Padre. Gracias por tu hermosa presencia, Padre. Ahora te ruego, Señor, que tú bendigas, Padre, a tu siervo que va a dar la palabra, Señor. Y te pido, Padre, por cada alma que estamos aquí, Señor, que tú hagas la voluntad de nosotros, Padre, porque, Señor, es necesario, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y la honra y la gloria son tuyas, Padre. Amén, Señor. Amén. Den un aplauso fuerte, hermano, fuerte al Señor. Porque Él está aquí, hermanos. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por esta primera parte le damos la honra y le damos la gloria al que vive y reina para siempre. Y seguimos declarando, hermanos, amén, que no hay nada imposible para el Señor que Él no pueda hacer. Le damos toda honra y le damos toda gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque usted es bueno, porque la misericordia de usted es demasiado grande, Señor, aleluya. La misericordia de usted, Padre, se mueve por toda la tierra. Gracias por ser infinito, Señor Jesucristo. Tu palabra dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Le damos al que vive y reina toda la gloria y toda la gloria, hermanos, amén. Gracias por lo grande y lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Y declaramos que usted que nos está viendo, declaramos que usted recibirá lo que usted desea en este momento, lo que usted le está pidiendo al poderoso de Israel. Lo creemos, y si usted lo cree, recíbalo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa la distancia, recuerde, Cristo Jesús tiene el poder, tiene poder para deshacer toda obra de Satanás. Lo dice la palabra del Señor. Así que vamos a seguirnos gozando en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y recuerde, usted que nos está viendo, usted que está allí, recuerde, no hay nada imposible para el Señor. Amén. Iglesia Jerusalén, vamos a gozarnos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo con la palabra, y así le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo y recibimos a nuestro hermano Alejandro. Amén. Déselo fuerte, hermanos, amén. Es para el Señor, aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Denle fuerte aplauso a Cristo porque es para Él, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Les pido que tomen su Biblia, hermanos, y vamos a ir a leer en este momento la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan 5 y vamos a leer el 19. La gloria es para el Señor Jesús. Todos estos días, antes de predicar, el Señor me ponía mucho una palabra en mi mente que era influencia, espíritus de influencia sobre el ser humano. Hay cosas que nos influyen para no venir a Cristo. Hay cosas que nos influyen para no adorar a Dios.
Hay influencia que nos impide rendirnos a los pies de Dios cuando nuestro corazón está sediento, quebrantado, necesitado del toque del Señor, pero hay algo que nos impide no doblar rodillas para no ser escuchados. Y bendito sea el Señor, porque aquel que dobla rodillas, aquel que abre su boca para alabar a Dios, ha roto esa influencia, ha roto ese espíritu que le dice que no, ha roto esa cadena en el nombre de Jesús, y el Espíritu viene y toca. El Espíritu viene y reedifica corazones, y Él viene y te da ese gozo como ahorita lo pudimos ver. Hermanos, tenemos que romper toda cadena, todo pensamiento negativo, toda depresión. No importa el momento que estés pasando, aquí está el Rey de Reyes, aquí está el Sanador, aquí está Dios, y no hay nada que impida que baje la presencia de Dios cuando el pueblo se humilla ante el Señor. Déselo a Cristo, porque Él se lo merece. Démosle un fuerte aplauso a Cristo, se lo merece. En este momento, con ese gozo y ese hambre del Señor, vamos a leer la palabra que el Señor nos tiene en esta noche. Y Él nos dice en su palabra que vamos a leer el 1 de Juan capítulo 5 versículo 18, y dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En el nombre de Jesús, puede tomar su lugar, hermanos. Dice el Señor en su palabra que usted y yo sabemos que somos de Dios. Todo aquel que ha venido a los pies de Cristo sabe que es de Dios. Pero también nos refiere que Él nos dice, pero este mundo está bajo el poder del maligno. Por eso nos dice el Señor que no debemos de ser este mundo. Aunque vivamos en este mundo, no debemos dejarnos llevar por esa corriente, esa influencia que nos lleva para estar usted y yo bajo el poder del maligno. Dice el Señor en su palabra que sabemos que somos de Dios, pero este mundo está bajo el maligno. ¿Y qué vamos a hacer con eso que el Señor nos entregó? El Señor nos entregó una verdad y un conocimiento que el que no cree en Cristo, el impío, el idólatra, el que no sabe la verdad, ignora que Él está bajo el poder del maligno. Por eso ellos piensan que están correctos. Por eso ellos piensan que todo está bien. Y también todas las leyes del gobierno son mandadas de Dios, cuando es mentira. No todas son mandadas de Dios. El maligno tiene influencia en este mundo y tiene poder, y él puede poner leyes en contra de la voluntad de Dios, y el pueblo de Dios no debe estar sujeto a ellas, las debe de rechazar, porque nosotros no debemos estar bajo el poder del maligno, sino bajo la gracia y el poder y misericordia de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero vamos a leer el 18 para entender un poco más la palabra, y nos dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Si usted quiere que el maligno no toque su casa, no toque su vida, y todo lo que esté aquí en su mente, o todo lo que usted tenga a su lugar, a su lado, sea hijos, nietos, primos, lo que usted tenga, que sabe el Satanás que en su corazón va a causar un daño grave, irremediable y doloroso para usted, usted tiene que ponerlo bajo la protección de Dios. ¿Cómo? Dice que si nosotros sabemos que este mundo está bajo el poder del maligno, y sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si usted y yo no practicamos el pecado, el Señor nos guardará. Pero cuando usted y yo practicamos el pecado, no nos guardará. Y el Señor no va a romper su palabra por amor a su pueblo, porque no lo hizo con Israel. Y no lo ha hecho, ni lo hará, porque Él es un Dios justo. Él cumple su palabra como cumple las bendiciones. Las maldiciones hacia la rebeldía vienen. Las maldiciones a la desobediencia vienen, porque este mundo tiene influencia y poder, el maligno. Pero Dios tiene el verdadero poder, porque por eso vino, para romper todas las obras del enemigo. No nomás en el mundo, en las naciones, pero sobre todo aquellos que son nacidos de Dios. Dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No podemos confundirnos, porque dice la palabra que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos vamos a pecar, pero no todos practicamos el pecado. Practicar es algo que haces continuo. Ya sea un ejemplo que usted puede decir: yo practico un deporte, lo practica,
los días que usted se ha puesto en su vida, en el horario que usted tiene que hacer. Entonces, el que es nacido de nuevo ya no practica el pecado. Por eso usted no puede ponerse bajo esa excusa de decir es que nadie es perfecto y Dios nos va a perdonar. Dios no está buscando perfección, porque solamente Dios hace las obras perfectas, pero el hombre las arruina y el diablo las trastorna. Por eso Dios sabe que nosotros vamos a pecar. Por eso Él condena al que practica el pecado, aquel que no quiere entregar lo que Él tiene que entregar a Dios, aquel que no se aparta de la vida antigua, de los pensamientos antiguos, no ha nacido en Dios. Dios no te cubrirá ni te guardará. Hay misericordia, pero tú acabas con todo eso, porque le das autoridad al que tiene poder en este mundo, que es el maligno, por medio del pecado. Dice que no, es así. La palabra dice que el que está practicando el pecado, aquel Dios no lo guarda. Y que el maligno tiene esto, un poder y una influencia sobre este mundo. Por eso usted puede ver que es difícil que alguien se arrepienta y venga a los pies de Cristo, porque hay algo que se lo impide. Porque si no hubiera algo en sus mentes de ellos, ellos a la primera vez que escucharan el evangelio vendrían, o usted y yo no venimos a la primera vez. Antes le pertenecíamos al maligno, porque vivíamos bajo el maligno, bajo el mundo, las costumbres, las leyes, la forma de pensar del mundo y la forma de vivir del mundo. Teníamos autoridad porque practicábamos el pecado. Yo tengo un ejemplo, una persona que tiene una influencia bajo el alcoholismo. Dice la palabra de Dios que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Si él muere en el alcoholismo, no va a heredar el reino de Dios, porque estaba bajo la influencia del poder del maligno, bajo un espíritu de alcoholismo. Pero si una persona que no conoce tampoco a los pies de Cristo, pero no tiene alcoholismo, no tiene ningún vicio, no hay una influencia de vicio sobre su vida, pero él nada más no acepta a Jesús en su corazón y muere, va al mismo lugar que el alcohólico. Porque la condenación para el hombre no es tanto aquello que es un vicio. Las personas se equivocan, dicen, es que yo no soy vicioso, yo no tengo vicios, yo no practico esto, yo soy fiel, soy buen padre, trabajo, no hago nada, no digo grosería, simplemente yo tengo mi religión. Dice la palabra es que todo aquel que no acepta a Cristo Jesús está condenado. Va a ir al mismo lugar que el fornicario, que el homosexual, que el idólatra, que aquel que haga el peor daño al ser humano. Va a ir al mismo lugar que es el infierno. Entonces, ¿qué caso tiene? Él no está bajo una influencia de todas esas maldades, de esas perversidades, pero está bajo una influencia que le dices, no aceptes a Jesús. No le deja que brille la luz del evangelio y la rechaza. Va a la misma condenación, hermanos. Entonces no tenemos que ser perversos, no tenemos que ser sicarios, no tenemos que ser satanistas para ir al infierno. Con que rechaces a Jesús en tu corazón, o que tú seas un practicante del pecado, vas al mismo lugar, porque el que practica el pecado no ha nacido de Dios. Pero si tú cometes un pecado y cometes un error, no es lo mismo cometer un pecado que practicar el pecado. La práctica es aquel que tú dependes de eso. Es una dependencia de estar haciendo lo mismo porque te gusta, porque te agrada, porque estás influenciado a hacer eso mismo. Entonces yo por eso tuve que dejar ese vicio de alcoholismo, muchas más, pero me refiero a ese por un ejemplo, porque yo de primero decía a Dios, es que yo ya no me embriago. Nomás me tomo 3 cervezas, ya no me embriago, ya no caigo en borrachera. Pero para Jesús es lo mismo. Sigo estando bajo la influencia de un espíritu de alcoholismo que se ha detenido, no tiene el mismo efecto porque he venido a los pies de Cristo. Pero mientras yo no lo rechace y lo eche fuera de mi vida, la puerta está abierta y tarde o temprano volveré al mismo estado o peor, dice la palabra de Dios. Entonces también a los cristianos que no se atreven a adorar a Dios, que no se atreven a derramar su corazón, que no se atreven a pisarle la cabeza al diablo adorando, sacando lo que hay dentro de tu corazón, estás influenciado por un espíritu que te detiene de intimidad. Hay hasta espíritus mudos que no te dejan decir gloria a Dios, bendito sea el nombre y bendito que el que viene en el nombre de Jesús.
Porque cuando tú abres tu boca y tú clamas hacia el cielo, el Padre te va a escuchar y empieza la batalla en los aires. Cuando una persona dice: Señor, ayúdame, yo te entrego mi vida, se desata una lucha feroz en los aires espirituales. Entonces a usted y yo lo sabemos. Entonces por eso Dios nos dice: no tenemos que practicar el pecado. Es necesario que usted y yo entreguemos lo que ya tenemos que entregar. Tenemos demasiado tiempo en Cristo Jesús. Y no es por tiempo, es por amor a Cristo. Si fuera así, ¿cuántas personas por tiempo? El Señor dice que los prosteros serán primeros. Tenemos que llevar nuestro corazón ante Dios primeramente y ofrecerle, pero primero reconocer que nuestra práctica del pecado nos ha apartado de la adoración de Dios, de la entrega de Jesucristo. De nada me sirve yo haber aceptado a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador si sigo siendo un practicante del pecado y me aparto de sus brazos, me aparto de su presencia, no tengo comunión con Él y no le sirvo. Me espera el lago de fuego y una condenación peor, porque aquel que esconde el talento lo entierra. Hay una condenación peor. Todos tienen un talento que Dios nos dio, pero lo dio para servirlo como al prójimo. Es como si lo haríamos a Jesús. Tuve hambre y no me diste, estuve enfermo y no me visitaste. Entonces el enemigo va a venir a nosotros porque él tiene poder sobre este mundo, porque el hombre cuando vino del Edén le dio por medio del pecado, perdió la autoridad que Dios había puesto en Adán. Pero Dios dice en su palabra que Él ha venido a deshacer toda obra del enemigo en tu casa, en tu vida. Y tú tienes que tomarte de esa palabra y ponerla por obra y decir: en este momento tú tienes que poner en tu mente y tú sabes lo que tienes que renunciar. Tú sabes lo que tienes que entregar, que es algo que, una práctica. Una práctica. La práctica del pecado te lleva a desobediencia y Dios no te guardará. Pero aquel que es nacido de Dios deja de practicar las malas obras, deja de practicar las malas obras, deja de practicar lo pasado. Dice el Señor que lo guarda y el enemigo no lo puede tocar. Bendito sea el Señor. Yo le he dicho a personas que el maligno tiene influencia en este mundo, tiene poder, y ellos a veces no lo pueden creer. Vamos al libro de Job, por favor, hermanos. Vamos al libro de Job, vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 7. Ahí el Señor nos refiere que es verdad, que sí el maligno está en la tierra y está operando. No está en las cartas nada más. Está operando a través de la brujería, a través de la hechicería, a través de los juegos, de los videojuegos, de la pornografía, de las caricaturas, de la ropa que usted y yo nos ponemos, de las cosas que nos colgamos al cuerpo. Él está operando y está operando. Y Él es real, hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1, versículo 7, dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Entonces sí está bajo esta tierra bajo el poder del maligno. Y él anda morando la tierra, él anda morando tu casa, él anda morando tus hijos. Allá donde están, en la escuela, donde ellos andan, allá hay un demonio que ha sido ordenado a hacer daño a los hijos de Dios. ¿Y qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Cuando Dios nos entrega una verdad y saca a la luz una mentira, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a pasar por alto? ¿La vas a ignorar? ¿O te vas a hacer prácticamente tú cómplice? ¿O vas a luchar contra eso? ¿O vas a decir: gracias Dios que me abriste los ojos? Pero hay que pelear, hay que venir a la batalla. Hay consecuencias, sí, pero hay victoria en el nombre de Jesús. Y la victoria es que usted y su casa sirvan a Jehová. La victoria es que usted y su casa sean salvos. La victoria está en Cristo. Déselo fuerte al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a la primera de Pedro, hermanos, para fortalecer un poco el versículo, para que también los que nos escuchan y nos ven, en verdad crean que sí, que Satanás es real y tiene poder y tiene influencia sobre este mundo. Porque, hermanos, ahí habemos en el pueblo de Dios hay cristianos que no lo creen,
Yo me he encontrado con personas que dicen que no. Hermano, me han dicho, ¿por qué mencionas al diablo? Le estás dando la gloria al diablo. Dije, no le estoy dando la gloria al diablo. Te estoy hablando que Dios nos dijo que tenemos un adversario y se llama el enemigo, se llama Satanás. ¿Qué vas a hacer? Antes no lo conocías, pero te atacaba por medio del alcoholismo, por la fornicación. Pero ahora que sabes unas artimañas que vas a seguir practicándolo, vas a renunciar, tienes la verdad o vas a vivir en la mentira. Muchos prefieren la mentira, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. En primera de Pedro, hermanos, vamos a leer el 5:8. Bendito sea el Señor. Traigo este versículo nomás para dar fortaleza al primero que leímos, porque hay personas que ignoran, creen que Satanás está atado. Satanás no está en el lago de fuego todavía. Todavía no es condenado. Todavía no viene nuestro Señor a pelear contra el anticristo. Todavía no viene y lo va a atar por 1000 años. Él está aquí en el mundo y tiene autoridad. Por eso es tu aflicción, por eso es tu padecer, por eso es tu lucha. Bendito sea el Señor. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás le contestó a Jehová de los ejércitos, ando merodeando la tierra, es rodearla. Aquí nos dice que él anda alrededor como león rugiente, buscando a ver quién va a devorar. ¿A quién va a devorar? Todo aquel que practica el pecado, todo aquel que hace el pecado una práctica y una forma de vivir, una forma de hablar, una forma de vestir, una forma de actuar. Porque hay personas que mienten sin saber que están mintiendo, porque en su boca sale la mentira muy fácil. Y no reconocen cuando están mintiendo. Es tan hábil la influencia que ellos mismos se creen la misma mentira que están diciendo. Por eso muchas veces el pueblo de Dios es engañado, porque dice la palabra que vendrá la palabra como ahorita. El Señor viene y el Espíritu Santo pone la semilla, pero el enemigo viene en la noche y te la puede robar. Puede robar esta palabra que te da verdad para que lo olvides y vuelvas a estar bajo la influencia del maligno. Y vuelvas a hacer la práctica del pecado una forma de vivir continua tuya. Y después la heredas a los hijos y a los hijos de tus hijos. Y tu rebeldía cae sobre los hijos de tus hijos, la primera, segunda y tercera y cuarta generación. Porque no hay más rebelde que no hay más rebelde que el que sabe la verdad y la ignora. Por eso usted y yo, cuando tenemos la luz del evangelio y ya nos resplandeció, dice la palabra que nos quita las vendas de los ojos. No podemos ignorar la verdad porque es una rebeldía ante Dios. Es como que cuando alguien me habla y yo voy pasando y lo ignoro, lo dejo hablando. Cuando Dios te habla a tu corazón algo, no lo ignores, ponlo en práctica. Él te quiere enseñar algo. Él quiere que no estés bajo el poder del maligno. Porque si has venido a los pies de Dios es para que estés bajo el amor, la misericordia de Dios. Porque el enemigo somete. Y después del sometimiento te daña. Él es cruel, te lastima, te insulta, te menosprecia, te pisotea, te enferma. Hasta te dice que no vales nada y que te suicides. Pero porque si no vales nada, porque Él quiere tu alma. Porque toda creación tiene un valor porque la hizo el Eterno. Simplemente que cuando estamos en el pecado nosotros mismos no damos el valor al precio que Dios pagó en la cruz. Pero aquel que viene a los pies de Cristo y renuncia a lo que más le cuesta por amor y agradecimiento a Dios, Él no tiene poder sobre ti, sobre tus hijos. Porque dice que aquel que es nacido de Dios, Dios lo guarda y el enemigo no lo toca. Tenemos que llegar a ser nacidos de Dios, porque nada nos toca de estar orando, pero siguiendo practicando el pecado y practicando el pecado. No vamos a avanzar. No vamos a ver realmente el poder de Dios. Usted y yo no podemos limitar a Dios, porque Él es tan grande que ni aún nuestra vida, nuestra mente, ni siquiera la mente más inteligente y un filósofo más grande de todo el mundo
no conoce la verdad, ni nadie la conoce, solamente el Señor. Y nos la revelará a aquellos que lleguen al reino de Dios. Muchas veces usted dice, no, ok, yo quiero que venga mi familia, el que yo quiero que venga. Pero si ellos no ven un cambio, si ellos no ven el poder de Dios manifestado en tu vida, el poder del maligno no los va a soltar. No es que ellos no quieran venir a Dios. ¿Ustedes creen que ellos no lloran en las noches? ¿Ustedes creen que ellos no suplican a Dios? ¿Ustedes creen que ellos no extrañan a sus hijos, los padres que no están con ellos? Ellos lloran en su pecado, pero no se pueden arrepentir, porque la influencia que estaba sobre ellos es más fuerte, porque están practicando el pecado y solamente hay influencia del enemigo. Pero usted y yo tiene que haber una influencia de Dios que llegue y rompa tinieblas, que llegue y rompa esa cadena para que el diablo lo suelte, hermanos. Amén. Denle la gloria a Cristo por eso. Vamos a leer el libro, vamos al libro de Hechos, por favor, hermanos. Vamos a ir a Hechos. Ahí el Señor nos va a reforzar esto, lo que les acabo de decir, porque es importante que usted y yo en verdad demos testimonio del poder de Dios. No nomás para nuestra familia, para que todo el mundo sea libre de la influencia del maligno. El libro de Hechos, vamos a ir al capítulo 26 y vamos a leer el versículo 18. El Señor me trae esa palabra en la semana. Influencias malignas sobre el pueblo, influencias malignas. Y tuve una visita hace un día, no sé qué haya sido, pero era más poderosa que la primera vez, que estremeció mi cuerpo con dolor. 26:18, con dolor, con temblor, con sudor, con sufrimiento, pero ahí estaba Dios conmigo. Bendito sea el Señor. Yo dije, yo no sé por qué me pasa esas cosas que vienen y me atacan directamente a la carne. Tanto así que casi quiero desfallecer. Solamente mi Dios me sabe. Yo le decía a esa influencia, le decía, ok, estremece mi carne, sacúdela porque estás trabajando para Dios. Dios quiere zarandear mi carne porque Él me quiere enseñar algo más. Porque hay poder del maligno. Le dije, pero una cosa sí te digo. Porque yo hablo como si le estuviera hablando a Él, porque Él está ahí. Entonces, ¿quién me está zarandeando la carne? Le digo, ¿te dolió que yo hable la palabra de Dios? Y cuando soltaba esa palabra venía un dolor insoportable a mi carne. Dije, me la estás confirmando. Dije, pero si tú me vas a dar, nos vamos a dar. Y con la palabra empezamos. Él da dolor y yo suelto alabanza. Él da dolor y yo suelto un gloria a Dios. Dije, entre más me duela, más amo a Dios. Entre más me estremezcas, más buscaré a mi Dios. Y entre más me estremezcas, no regresaré atrás. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra nos dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ya ve que dice ahí que nosotros tenemos que llevar el poder de Dios para que ellos abran sus ojos y vengan de la tiniebla a la luz, y para que ya no estén bajo la potestad de Satanás. Lo que decía el versículo, para que el mundo no esté bajo la influencia y el poder del maligno, hace falta el poder de Dios. Pero para que sea llegado, para que ese mensaje sea transmitido, hay algo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Ahí mismo vamos a leer, pero el 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Bendito sea el Señor. Vamos a leer desde el 16 hasta el 17, hermanos. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El Señor le decía al apóstol Pablo que él recordara que cuando Dios lo libró de su propio pueblo, que ellos querían hacerle daño a los discípulos de Dios,
pero también que Él había sido mandado a los gentiles. ¿Para qué? Para que ellos se vuelvan de las tinieblas a la luz. No, un cristiano no nomás es venir al templo a orar y darle la gloria a Dios. Dios nos levantó, te levantó para algo más allá. Para que tú seas un instrumento de salvación. Porque Dios ya hizo la obra. Solamente necesita instrumentos que quieran ser usados para la gloria de Dios. Pero tienes que luchar contra el maligno. No luchar contra la carne. No luchar contra el alcohólico, sino contra el espíritu de alcoholismo. No luchar contra el homosexual, sino contra el espíritu sodomita. No luchar contra todo el pecado, sino contra las huestes de maldad. Pero no puedes luchar tú tampoco en la carne, porque será zarandeada tu carne y podrás hasta morir. ¿Cómo vamos a luchar? Saben que el Señor nos ha hablado, que Él nos ha dado armas poderosas para derrotar fortalezas. Esas armas tú tienes que tener en tu corazón, en tu mente. Pero cuando tú te pones a vivir las cosas del mundo, vas a ser influenciado por el maligno. Y esa semilla que Dios te puso, si hoy brincaste, si danzaste, mañana no sabes si lo harás. Porque una cosa estamos seguros, que solo Dios sabe cuándo seremos llamados delante de su presencia. Pero el maligno hay muchas formas de influirte. No nomás por el medio de cosas malas, de cosas perversas, de cosas que dañan tu corazón como vicios. Él puede influirte de otras cosas, así como usar tus sentimientos para que no vengas a los pies de Dios. Cuando vengas, de vez en cuando que te acuerdes que tengas un Dios. Cuando usted y yo vengamos nada más en la necesidad y quebrantados, enfermos o por una necesidad tan grande, que nada más nuestro amor se derrame cuando es tan grande la aflicción. También el enemigo influye en eso, porque él viene a nuestra mente a pelear al campo de batalla. Ahora no hay tiempo, mañana lo harás. También estás sirviendo a Dios. Solamente nosotros tenemos que tener una cosa bien metida en nuestra mente, que Dios dijo que todo el corazón le tiene que pertenecer a Él. Nuestro alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, hermanos. Se los pido, por favor, pidan discernimiento a Dios. ¿Qué significa que le entreguemos el cuerpo? Y dice que nuestra mente y nuestros pensamientos. Porque el enemigo va a mandar un pensamiento, decir, no es así como Dios lo dice. No es como dice la escritura, no es como lo dice el ministro, no es como lo dice el siervo, no es como lo dice, es como yo lo pienso, como yo lo creo, o como al gentil me lo dice. No es un vicio, pero vas en contra de la voluntad de Dios. Vuelves a ser practicante del pecado. Todo aquel que va en contra de la voluntad de Dios se hace enemigo del Señor. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y créeme que cuando tú te haces enemigo del diablo, porque tiene nombre, él no le va a gustar. Yo tuve un enfrentamiento con una persona, digo que ataca los sentimientos. Se le estaba ayudando en lo que uno puede hacer, en el amor de Cristo primero, y lo que uno tiene, que Dios le da, tu casa, lo que tú tengas. Le dije, mira, para que ella salga de su padecimiento, y estaba sola, dije, ven a los caminos de Dios. Ella vino y entregó su vida a Cristo y empezó a caminar un corto tiempo, pero después quiso caminar y empezó a caminar hacia atrás. Ella vino por la necesidad y el dolor y el tormento, porque estos espíritus era demasiada opresión. Tanto que ella vino a buscar de Dios por la necesidad del sufrimiento, del castigo de los espíritus que estaban sobre de ella. Entonces, ¿por qué cree que uno de nuestros hermanos que no quieren en Cristo, nuestros hermanos de familia o hijos, no quieren nada, pero a veces lloran cuando les hablas de la palabra? Porque su cuerpo es castigado por ellos. Entonces esa persona dijo, no, ya no quiero nada. Yo le dije, mira, Dios te ha puesto todo, nomás estudia y trabaja y nosotros te apoyamos tu escuela lo que más podamos. Porque Dios lo quiere así, no quiso. Y quería estar en la casa sin hacer nada. Y una vez le dije, voy a hablar con ella. Le dije, mira, tú no puedes estar así porque te hace mal.
no llevas un rumbo, no tienes una meta, o sea, moralmente no te va a ir bien. Físicamente tampoco, te vas a deprimir y llegas a un estrés y puedes llegar al suicidio. Tu futuro no estás forjando nada, pero es triste que ya no quieras nada con Cristo. Esa lucha no puedes perderla. Esa lucha no puedes decir ya no. Tú tienes que creer en Cristo para que restaure tu casa, ganes a tus hijos y tu matrimonio sea restaurado. Pero te has conformado con la vida que ya tienes cómoda. Te has conformado. Cuando una persona da por terminado, se conforma. Y hay que preguntarle si Dios ya dijo que no. Si Dios dijo ya, déjalo por terminado. Entonces yo le dije, dijo, no, yo no quiero nada. Le dije, entonces, ¿sabes qué? Tú no puedes estar ya más en mi casa. Me dijo, no, pero ¿por qué? Subió el tono. Le dije, es que hay una razón. Cuando Dios te muestra la verdad, no tienes por qué suavizarla. No tienes por qué darle vueltas, porque va a ser contra tu propio daño. Yo le dije, mira, por una razón, porque la palabra dice, yo la creo, dice la palabra es que yo no puedo ser amigo del mundo, porque me constituyo enemigo de Dios. Entonces, si tú no quieres nada con Dios, yo no puedo ser amigo de mi enemigo. Cuando le dije así, salió algo, me miró una mirada profunda y yo nomás vi que salió una sombra negra de ella. Vino hacia mí y me impactó y yo iba cayendo. Y cuando iba hacia atrás dije, Señor, no lo permitas. Y volví y abrí los ojos. Casi me desmayó del impacto. Y empecé a temblar y sentí una presencia que no era ella. Y su mirada ya no era la misma. Y me vio con odio. Me dijo, pero ¿por qué no? Porque yo no puedo hacer amigo de mi enemigo. Aunque ella era una mujer necesitada, tenía un hijo en su vientre y tenía una hija perdida, y ella saliendo de mi casa iba a ir a la calle y no sabíamos qué iba a pasar con ella. Pero si usted se deja manejar por del diablo su corazón, pobrecita, ¿qué va a hacer de ese niño en el vientre? Lo voy a matar. Y ella no quiere nada con Cristo, lo declaró. Voy a acabar siendo su esclavo. Porque cuando ella ya estuviera a punto de dar a luz, ¿qué iba a hacer? Ya no iba a correrla, porque ahora iba a tener otra alma que no iba a tener corazón de hacerlo. Y eso era de Dios, o era el diablo que quería manejar mis sentimientos. Muchas personas me dicen, tú eres muy fuerte. Tú eres muy fuerte. Y dije, Dios, Jesús era fuerte. Les decía, su padre es el diablo, porque hablan mentira como él. A Dios no le gusta que nosotros hablemos mentira. Yo no la ofendí con decirle, yo no puedo ser amigo de mi enemigo. Pero el diablo se va a ofender y va a querer voltear la verdad a mentira. Entonces ella se fue. Y yo le dije, Señor, ¿qué salió de ella? ¿Qué salió? Yo vi que algo me impactó. Iba a caer. Dije, gracias porque no permitiste que eso que salió de ella haya entrado en mí, si no yo haya acabado en el estado que ella estaba. Entonces usted va a luchar contra eso. ¿Qué va a hacer cuando se encuentre una persona así? Me cubro con la sangre de Cristo, pero si practicas el pecado, dice que no te va a cubrir. No te va a cubrir la sangre, no. El que cubre es Dios. Dice aquí que el que practica el pecado, Dios no lo guarda. Entonces, si el maligno tiene poder y anda rodeando la tierra y anda como león rugiente, él sabe lo que hay en tu corazón, lo que más amas. ¿Tú crees que te va a pegar a ti? ¿Tú crees que te va a pegar a ti? Si tú ya estás rebelde, ya estás con él. Va a ir por tus hijos. Porque es que van a sacar nuevas leyes en las escuelas que no vas a impedir que les den a ellos todo lo que quieren sacar de esto que están trayendo, que la nueva corriente que de género sexual, de todo lo de género, trae degeneración sexual. Tienen leyes para legalizar lo prohibido de Dios, para hacerlo prohibido. Entonces, ¿ya ves que sí tiene poder el diablo sobre este mundo? Lo que antes era
reprimido y lo que era cuestionado y reprendido, que era el homosexualismo, ahora se defiende, se festeja y hasta se hacen amigos. Pobrecitos, eres homofóbico, no tienes corazón por... Y te dicen, ama al prójimo como a tú mismo. Dios me ama. Bueno, si Dios te amara, ¿por qué dice Dios que ni los afeminados ni los homosexuales entrarán al reino del cielo? Tu Dios de tu mente que te has creado no es el Dios de la Biblia. Tu forma de seguir a Dios es como Dios está escrito aquí. Mi forma será. Entonces dice Pablo que examínense ustedes mismos, le decía a las iglesias. A veces la palabra cae fuerte, va a doler, porque la palabra tiene que hacer su trabajo. Es espada, una espada va a cortar. Una espada va a cortar. Si la palabra no entra y no corta, no va con poder de Dios. Pero va a cortar y va a doler en el pecado. Si un hermano anda tomando alcohol y nadie sabe, y él solamente sabe, y se para aquí un siervo de Dios y empieza a decirle, son hipócritas los que toman y siguen en Cristo, le va a doler. Y no lo ofendió, le va a doler porque así me dolía. Pero si también se para un hermano y dice, hay de las mujeres que no quieren vestir decorosas, que son usadas para que caiga el hombre y el siervo de Dios de la gracia del Señor. Hay de aquella o hay de aquel que haga tropezar a uno de mis hijos. Es una advertencia de Dios. Dios habla fuerte. Dios reprende el pecado. No reprende al que está haciendo el pecado. A él hay que exhortarlo. Mira, tienes que cambiar tu forma de vivir. Abandónalo, porque eso te va a llevar a condenación. Y Dios no puede dejar que entres al reino de los cielos. Hay una puerta que se llama Jesucristo. Hay un camino que es el evangelio. Y hay una verdad y el camino y la vida que es el Señor Jesús. Ven a la luz del Señor. Ven y arrepiéntete al Cristo que nosotros predicamos. Aleluya. Por eso dice, pero te levanté para esto, para que tú lleves la luz y aquellos que están bajo el maligno dejen de estar bajo el maligno. Vamos a leer el 18. Dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Dice a Dios, o sea, a la potestad de Dios. ¿Para qué? Para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados y la herencia entre los santificados, para que puedan venir a la herencia del Padre. Pero hay algo que les impide, hermanos, y no es el vicio que tienen ellos. Es algo que hasta hay espíritus que dan sueño, porque no quieren que entre la palabra. Vayamos a la parábola del sembrador, léanla, hermanos. Lean, es tan hermosa. Cuando usted lee la palabra, empieza a platicar con Dios. Y no importa el tiempo que tengas, puedes tener un mes y puedes hablar con Dios directamente. Yo así pasó conmigo. Dios. Pero también por mi rebeldía hablaba con el enemigo directamente. Yo le hacía caso en mis pensamientos. Por eso pecamos. Por eso todo el mundo no quiere venir a Cristo y prefieren estar bajo la potestad del diablo. ¿Por qué? Prefieren las leyes que van a salir. Prefieren seguir sometidos al pecado. ¿Por qué el ser humano rechaza el evangelio? Para que sus obras no sean reprendidas. El alcohólico no quiere venir porque no quiere aceptar que él sabe que si no deja el alcoholismo va a morir. Él sabe que el que es fornicario, hay enfermedades venéreas que lo pueden matar. Él sabe. O sea, pero dice, si voy a Jesús, sus obras van a ser reprendidas. ¿Qué decir? Dios le va a dar duro a sus obras, pero le va a mostrar una puerta. Usted abre con verdad, sin temor. Háblele a aquella influencia que está sobre de él, del que usted quiere hablar para que venga aquí, sea padre, madre o hijo. Hable con autoridad, pero para eso usted tiene que estar bajo la autoridad de Dios. Vamos a leer el último versículo. Vamos a Santiago, por favor.
4:7. Santiago 4:7. Pero no tengan miedo, porque si usted va a empezar a pelear la guerra, que no tiene de otra, ya está en medio de la guerra, pero cuando no estás en Cristo la vas perdiendo y la vas a perder. Pero cuando te sometes a Dios, vas a luchar, pero la victoria la tendrás y tendrás el reino de los cielos. Dice Santiago 4:7, capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Para dejar de estar bajo la influencia o el poder o la potestad del diablo, tenemos que someternos a Dios. Pero para eso usted fue enviado. Para los que están sobre el sometimiento del enemigo. Y si usted se los encuentra a diario, pero no se los haga a sus amigos, tampoco los va a ir a golpear. Fuimos llamados no a hacer amistad, no amigos. Fuimos llamados a ser hermanos en la fe, hermanos en Cristo, a ser discípulos, a predicar. Y aquel que creyere y se convirtiere, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Póngase de pie, hermanos, para la gloria del Señor. Atesore esta palabra en su corazón, hermanos, y no deje que aquel que es su adversario, el diablo, se la robe. Porque la pelea no ha terminado. Va a terminar hasta que Cristo nos llame a su presencia o Él venga por su iglesia. Y ahí queremos estar todos en las bodas de oro, hermanos. Entonces someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Padre, yo te doy la gloria en esta noche, Gracias, Padre, porque usted me permitió estar nuevamente aquí. Bendito sea tu nombre, Padre. Yo te pido en esta noche con ruego y súplica, Padre, en el nombre de Jesús, porque escrito está que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Jesús lo hará. Yo te pido en esta noche, Padre, que usted quite todo lo que estorba en su corazón de su pueblo, todo lo que quede en su mente que impide que ellos reciban su palabra, Padre. Yo le pido, Espíritu Santo, que sea usted el que convenza, que transforme, que toque, que sane, que libere, y que sea usted el que los lleve por caminos de justicia y de verdad. Bendito Padre, yo te pido en esta noche que usted mande sus ángeles guerreros a toda la casa de mis hermanos, Padre, a las escuelas donde van nuestros hijos, Padre, que esa silla donde ellos se sienten, ahí esté un ángel esperándolo, Padre, quitando todo espíritu de demonio, quitando todo homosexualismo, todo levianismo, Padre, todo pedofilia, Señor, quitando todo aquello que no es de ti. Cuida a tu pueblo, a tus niños, para que tu alabanza no sea parada, Padre. Pero aunque el diablo quiera, no puede impedir que tú vengas, Padre. Yo te pido en este pueblo que lo unas más en un cuerpo, que unas más estas mentes, que unas más este espíritu, Padre, y toda hueste de maldad, Padre, que no se ve pero que está en los aires, la reprendemos por la autoridad que tú nos has dado. Toda serpiente en nuestra vida la reprendemos, toda culebra que se arrastra, Padre, aún las que entran caminando, las reprendemos en el nombre de Jesús. Y todo pensamiento, toda aquella potestad que ha venido, que yo doble rodillas, que yo te diga que eres mi Señor, que yo renuncie a mi carne, todo lo que me impida que renuncie a mi carne sea echado por tierra. Rompe cadenas, rompe yugos, rompe pecados generacionales, pactos de sangre, pactos mentales, pactos de boca, pactos de amor, Padre. Y no nos dejes, Padre, que tengamos desánimo, y no nos dejes que dejemos de pelear la guerra hasta que tú digas: mi casa no será destruida, porque tú estás conmigo. Y si tengo que pelear mi marido, lo pelearé. Y si tengo que pelear a mis hijos y tengo que traerlos a los pies tuyos, los pelearé. Y si lo tengo que hacer, porque te tengo que dar la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Yo le pido al siervo que pase a tomar su lugar. Hermanos, créalo, que Dios está con usted. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya, gloria sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amén. Le damos toda la honra y le damos toda la gloria al que vive y reina para siempre. Démosle un aplauso más a nuestro Señor Jesucristo. Y declaremos y sigamos declarando, hermanos, amén. Sigamos declarando que no hay nada imposible para el Señor, amén. Sigámoslo haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, amén.
Amén y amén. Aleluya. Gloria, gloria, gloria sea al Señor. Se pueden sentar, hermanos.